Hola jóvenes, buen día. Eh, a ver, vamos a recordar lo siguiente. En las clases que tuvimos, en las clases presenciales, las normas que vimos, habíamos indicado de que el capítulo 1 y 2 estaba incluido para el examen o para el primer parcial, que ya ha sucedido, ¿no es cierto? Ahora, para el segundo parcial tenemos el capítulo 3 y el capítulo 4. Este capítulo ya les he mandado material, incluso ustedes ya han entregado algunas prácticas, pero sin embargo hay algunos estudiantes que recién hace una semana eh, se han inscrito a la asignatura, ¿no? Y por sugerencia de dirección de carrera, indica que nuevamente tendríamos que ver esta parte, ¿no? Ya tienen el material, les decía, pero sin embargo vamos a hacer como un repaso en este capítulo para luego continuar con el siguiente y estar preparados para el segundo parcial. Entonces, el capítulo 2, si recuerdan, estaba referido a la distribución probabilística discreta, ¿no? Ahora tenemos la distribución probabilística continua. Continua, o sea, ¿por qué continua? Porque se refiere a las variables cuantitativas continuas, ¿no? Nos recordamos un poco la característica de esta variable. Sabemos que al decir cuantitativa es aquella que se puede contar, y continua porque los datos toman valores con decimales, ¿no es cierto? Entonces, en este capítulo también tenemos varias distribuciones eh, continuas, ¿no? Pero sin embargo, la más común, la más utilizada, en este caso, es la distribución normal, ¿no? O algunos le dicen distribución Z, ¿no? Porque se trabaja con una tabla que es la tabla Z. O también otros hablan o dicen la distribución de la curva normal. No puede tener cualquiera de esos nombres. Esta es una de las distribuciones. Les decía, tenemos varias, ¿no? Exponenciales y demás, pero solamente en este capítulo nos hemos referido a este tipo de distribución, la distribución normal o la distribución de la curva normal o la distribución Z. Nos recordamos entonces, acá habíamos indicado como una introducción, como una breve introducción a este capítulo, que esta curva normal, ¿no? Nuevamente se utiliza o la puedo utilizar solamente cuando tengo variables cuantitativas continuas. Eso significa que si yo tengo una característica que sería discreta, por ejemplo, es decir, no sé, número de hijos, no puedo aplicar la distribución normal. ¿En qué casos voy a aplicar? Cuando tenga, por ejemplo, características como la duración de un producto, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura un producto? Eso sabemos que no va a ser un dato entero. Tenemos datos con decimales. Entonces, en ese caso sí puedo aplicar la curva normal. En la cuestión de la edad, en el peso, ¿no? La estatura, eh, la distancia de un punto a otro, etc. Entonces, si yo tengo una característica de ese tipo, variable cuantitativa continua, entonces puedo aplicar la curva normal. Ahora, esta curva normal tiene ciertas características. Y vamos a hablar, por ejemplo, nos dicen que es una característica, se les dice que es campaniforme. Campaniforme
si pensamos un poco en el término, nos damos cuenta que se refiere a la forma, ¿no es cierto? La forma de esta curva tiene una forma de campana. Por eso se dice que es campaniforme. Entonces, al decir que es campaniforme, decimos forma de campana, donde tiene dos extremos, ¿no? Otros autores le llaman colas, dos colas, y dos extremos que son valores mínimos, digamos, donde hace que la curva baje hasta esos puntos. También tiene una parte central más elevada y eso le da la forma de campana, donde los datos de un valor mínimo van subiendo, llegan a lo máximo, posteriormente van bajando y llegan a un valor mínimo, ¿no? Esa es la característica, forma de campana. También se dice que en esta campana, en la parte central de esa campana, tiene que encontrarse la medida de tendencia central, ¿no? Una o las tres medidas más comunes de la tendencia central. Nos referimos a que en la parte central se va a ubicar el promedio. Si estoy trabajando con promedio, se puede ubicar la mediana o la moda, ¿no? Cualquiera de esos tres términos se va a encontrar, dependiendo con qué estemos trabajando. Lo más común siempre es el promedio, ¿no? Casi en todos los problemas que uno tiene o todos los ejemplos que uno tiene, tiende a utilizar el promedio o medio, ¿no? Pero dependiendo de las características de sus datos, pueden usar mediana o pueden usar moda. Pero otra vez, ¿no? Lo común es la media aritmética o promedio o simplemente media. Entonces, esa es una característica de la curva normal. Otra característica, nos dicen, esta curva es simétrica. Simétrica, es decir, tenemos la curva, la campana, donde si nosotros dividimos esta campana por la mitad, se dice que lo que ocurre en un lado va a ocurrir en el otro, ¿no? Por eso es simétrico, ¿no? O lo que ocurre en este lado puede ocurrir en el otro lado. Es como dicen los estadistas, ponerle un espejo al centro, porque ocurre acá, se va a reflejar en el otro lado, ¿no? A eso se refiere cuando dice simétrico. También nos dicen lo siguiente. El área, todo esto, bajo la curva normal, se denomina así, todo esto, no se olviden que esta es la curva. Todo lo que está debajo, lo que está pintado de rojo, se dice bajo la curva normal. Todo lo que está bajo esta curva, vale 100%. Todo lo que está pintado de rojo vale 100%, ¿no? Siempre y cuando esté trabajando en porcentaje. Si trabajo en términos de probabilidad, todo esto vale 1, ¿ya? Entonces, aquí con la curva normal puedo trabajar en porcentaje o puedo trabajar en términos de probabilidad. Bueno, si sabemos eso, que todo esto vale 50%, 100% o 1, si yo divido la curva en dos partes iguales y solamente trabajo con un lado o con el otro, entonces decimos, el área de la mitad para un lado, de la mitad para el otro, vale, trabajo en porcentaje, 50%, ¿no? 50%. Pero si trabajo en términos de probabilidad, va a ser 0,5 y 0. Eso hablando de área. Esos son datos importantes porque vieron que en las aplicaciones se utiliza esta situación de las áreas, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la segunda característica.
La tercera característica nos dice que la curva es asintótica. La curva es asintótica. Pensamos en el término asintótico, está relacionado con las asíntotas, ¿no? Las asíntotas que se utilizan en los gráficos de las hipérboles. Recuerda, ¿no? Eso se lleva en álgebra o tal vez cálculo 1. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice asintótica? Cuando uno hace el gráfico de la curva normal, ¿no? Hacemos la campana y no se tienen que cerrar los extremos. ¿Por qué? Porque esta curva va a bajar tanto, dice, pero nunca va a tocar el eje, en este caso el eje X. ¿Por qué? Porque es asintótico. O sea, es una asíntota donde bajan los datos, pero nunca chocan, digamos, al eje X. Por esa razón, ustedes se van a ubicar, o también ustedes tienen que hacer, cuando grafiquen la curva normal, no la tienen que cerrar, ¿no? No se cierra esta curva, ninguno de los extremos. Se acostumbra a hacer con los extremos abiertos. Aunque eso se dice que esta es una característica teórica, porque esta característica se cumple en teoría, en nuestras palabras, ¿no? Porque en la realidad, ¿no? Si tomamos algún ejemplo, no se cumple, ¿no? Es decir, en algún momento vamos a llegar a cerrar nuestros sectores. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo trabajo, por ejemplo, con la duración de los focos, ¿no? Nos dicen que hagamos un trabajo, un experimento para saber la duración media, la duración promedio de los focos, ¿no? Entonces nosotros agarramos una cantidad de focos, los prendemos al mismo tiempo y vamos a ir controlando hasta qué tiempo van funcionando, ¿no? Ustedes saben que no todos van a estar prendidos funcionando al mismo tiempo, ¿no? Van a ir apagándose o quemándose, como decimos, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, si yo tomo los datos, voy a recolectar los datos de ese experimento, podríamos hablar en días o en horas, y comienzo a graficar esos datos, seguro que me va a dar una forma de campana. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la duración de esos focos. Entonces, esta campana puede ser de esta manera o puede ser un poquito más aplanada o puede ser un poquito más alta, ¿no? Si hablo en días, por ejemplo, voy a poner acá días, la duración en días, no sé, el promedio, vamos a pensar que me ha dado que dura 210, por decir, ¿no? El promedio, el dato de promedio tiene que estar acá, bien, en el centro. ¿Qué significa eso? Que hay focos que duran menos de 200 días y hay otros focos que duran más de 200 días, ¿cierto? Por esa razón, nuestra curva va subiendo, llega al extremo y luego va bajando. Ahora, si yo acepto esta característica de asintótica, es decir, que estos extremos no se van a cerrar, si voy por este lado, estoy aceptando que esto va a bajar, pero nunca va a chocar, dice, ¿no? Eso es lo asintótico. Baja tanto, pero nunca va a chocar. Es decir, nunca va a ser cero. Eso nos está diciendo. Entonces, si yo acepto esta característica, les decía, ¿qué estoy aceptando en el ejemplo de la duración de los focos? Que va a haber por lo menos un foco, ¿no? Un foco que va a durar eternamente. Es decir, nunca se va a quemar. Eso estoy aceptando. Pero sabemos que no es así, ¿no es cierto? Va a haber un momento en que no importa que sea un solo foco, este se va a quemar. Entonces se va a cerrar por acá. La curva se cierra. Ahora puede ocurrir lo mismo que se cierre por este lado, ¿no? Es decir,
Aquí estoy diciendo, hay focos que han durado 1 hora, 2 horas, un día, 2 días, 10, 50, 100, ¿no? Ahí va subiendo. Ahora, ¿puede comenzar este lado por cero? Sí, ¿no es cierto? Puede comenzar cerrando. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 1000 focos en mi experimento, los prendo todos al mismo tiempo, puede ocurrir que uno por lo menos, no encienda. Entonces, vino mal de fábrica, digamos. Entonces, ahí es cero, ¿no? Comienzo con cero, entonces ya comienzo cerrando, ¿no? Y luego se va abriendo, se abre, llega a lo máximo y nuevamente se reduce. Por eso decimos que esta característica es teórica, ¿no? Hasta el momento en la práctica no hay un ejemplo donde los extremos queden abiertos, pero los estadistas insisten en que deberíamos graficar de esa manera. Por esa razón se recomienda, a pesar que esta característica es teórica, se recomienda que cuando ustedes hagan los gráficos de la curva normal, lo hagan con los extremos abiertos, ¿no? En algunas páginas de internet van a encontrar abierto, en algunos cerrado, tal vez se complica un poco hacerlo abierto, ¿no? Pero lo correcto es tomar el gráfico o hacer el gráfico con los extremos abiertos. Otra cosa para no olvidar es que en este capítulo vamos a trabajar con población. No se les va a indicar, ¿no? No se les va a decir, tome con una población, sino que automáticamente en la curva normal vamos a trabajar con población. Por esa razón se habla de, cuando yo puse aquí X, el promedio, nos recordamos, esa X se refiere al promedio muestral, ¿cierto? Pero como estamos indicando ahora que vamos a trabajar con población, ya no va a ser X acá, ¿no? Va a ser mu. Eso es el promedio eh, poblacional. Entonces vamos a trabajar con población. Y si hablo en algún momento de desviación estándar, vamos a trabajar con sigma, que también es población, la desviación estándar poblacional, ¿no? Esas dos aclaraciones. Entonces en este capítulo sí o sí trabajamos con población. Ya. Ahora, eso en cuanto a las características, para aclarar un poco, a pesar que todo esto está en el texto que se les envía, ¿no? Una vez que sabemos cómo es la curva normal, se habla de una familia de curvas normales. Familia de curvas normales. ¿Qué significa esto? Que si bien cuando uno habla de la curva normal, uno hace el gráfico de esta manera, ¿no? Eso no significa que en todos los ejemplos que vayamos a tener, es decir, en todos aquellas características que uno vaya a tomar y grafique, no siempre va a ser de esta manera, ¿no? Pero sí van a ser considerados como curvas normales, ¿no? ¿Por qué surge esto de familia de curvas normales? Porque resulta que cuando los estadistas trabajaban, ¿no? Cuando sale esta situación de la curva normal al público y los estadistas trabajan, entonces, dependiendo con qué características estaban trabajando, algunos tenían este tipo de curva, ¿no? Y la duda era, ¿esto es curva normal? Decían, ¿no? ¿Será curva normal? Porque no se parece a una campana, pero sin embargo tiene dos extremos, ¿no? Y la parte central un poco más elevada. O algunos estaban trabajando y tenían esto, ¿no? Lo mismo, decían, ¿será curva normal esto? Porque esto ya no es una campana, sino que la parte central está mucho más elevada. Iban consultando, ¿no? O sea, estas son curvas normales. Había esas dudas en ese tiempo. Entonces, por esa razón se habla de familia de curvas normales.
Si bien decimos que la curva normal tiene una forma de campana, para que uno se ubique, dependiendo de con qué estemos trabajando, la característica es que tenga la parte central más elevada y tenga dos extremos. Esa es la característica. Pueden ser de cualquiera de estas formas. Hay formas también intermedias, ¿no? Más achatadas o más elevadas, más empinadas. Ahora, ¿en qué casos me puede dar eso? ¿No? ¿En qué casos puedo tener, por ejemplo, que la parte central sea más elevada? Ya les digo, depende de la característica, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajara con, con ustedes turno mañana, en relación a sus edades, por ejemplo, yo considero que la edad de ustedes es homogénea, ¿no? No debe ser tan disparada como tal vez en el turno de la noche, donde ahí hay mucha variabilidad, o sea, varían mucho los estados. Pensando en esa situación, si yo trabajara con sus edades, ¿no? Seguramente mi gráfico va a ser que es más empinado en la parte central, ¿no? Aquí va a estar el promedio de sus edades y la mayoría de sus datos van a estar alrededor del promedio, la mayoría, pero va a haber alguno que va a estar sobre el promedio y algunos debajo del promedio, ¿no? Nos puede ocurrir eso. Entonces, en ese caso, mi gráfico va a ser, sí, una curva normal, pero con la parte central mucho más elevada, ¿no? ¿En qué caso puedo tener una curva más achatada? Si hablamos, por ejemplo, de los gastos que realizan, ¿no? Ustedes. Entonces, dependiendo cuánto gastan, no sé, por día, por semana, obviamente ese no es un dato homogéneo, ¿no? Ese es un dato heterogéneo. Por lo tanto, si yo grafico esos datos, seguramente me va a dar una curva más achatada o más aplanada. Por eso les digo, ¿no? La forma de la curva depende mucho de qué característica estén tomando. Eh, ¿Qué más nos indica la curva normal? Cuanto más elevada es la curva, significa que los datos son más homogéneos, o sea, están más cerca del promedio. Pero cuando los datos son heterogéneos, entonces la curva va a ser mucho más aplanada. ¿Por qué? Porque los datos se van a alejar del promedio. Tengo acá el promedio y los datos están muy alejados del promedio, ¿no? Entonces, esa idea nos da la curva normal. Otra vez, entonces la curva normal, cuando ustedes trabajen con alguna característica cuantitativa continua, no siempre va a ser una campana. Va a ser, puede ser más aplanada o puede ser mucho más elevada. Depende mucho de con qué datos estemos trabajando. Bueno, ahora, cuando se da a conocer esto de la curva normal, es decir, todos los datos cuantitativos continuos, al ser graficados, daban esa forma, entonces se decía que había que darle una utilidad a este tipo de gráficos, esta curva normal, ¿no? Que había que hacer algo con esa curva normal. No solamente debería indicarnos en el gráfico la dispersión de datos, ¿no? O la homogeneidad o la heterogeneidad. Por esa razón nos dan lo que se llaman las áreas. Áreas bajo la curva normal. En un principio, para trabajar solamente nos dan 3 áreas para que podamos trabajar o utilizar esto de la curva normal. Nos dicen, vamos a tener la curva normal. Tenemos la curva normal donde en la parte central está el promedio. En este caso dijimos que el promedio va a ser designado como mu, porque es poblacional. Entonces, primero nos dan, les decía, 3 áreas para trabajar, ¿no? Nos dicen que de esta barra roja a esta otra, esta área va a valer 68%. ¿Ya? Esta área vale 68%. Nos dan ese porcentaje. Ahora, ¿de dónde a dónde va esta área?
Esa es la consulta que les hacen y dicen, va desde el promedio mu menos una vez la desviación estándar hasta el promedio más una vez la desviación estándar. Esa es la primera área. Luego nos dan la otra área que es de la barra azul, la otra barra, todo esto. Esta área nos dicen vale 95%. 95%. Que va desde el promedio menos 2 veces la desviación estándar hasta el promedio más 2 veces la desviación estándar. O sea, 2 por la desviación estándar. Y la última área nos dan acá, de la barra negra a la otra, que vale el 99%. Toda esta área vale 99%, 99% hasta la otra barra negra. Esto va desde el promedio menos 3 veces la desviación estándar hasta el promedio más 3 veces la desviación estándar, ¿no? Entonces, en principio nos dan esos datos para que podamos trabajar y poder aplicar, digamos, para resolver algunos problemas que podríamos tener. Como por ejemplo, nos dicen lo siguiente. Es un experimento donde se toman un grupo de pilas alcalinas y se va viendo el promedio y la desviación estándar, ¿no? Entonces, el experimento consiste en trabajar con un grupo de pilas alcalinas y ver su duración. En este caso, el promedio, es 19 horas de ese experimento. Y la desviación estándar que nos dan es de repito, de 1,2 horas. Y entonces, el promedio 19 y la desviación estándar 1,2 horas de ese grupo de pilas. La pregunta es, hay 3 preguntas, ¿no? O sea, ¿entre qué par de valores dice? ¿Entre qué par de valores? ¿Entre qué par de valores entre qué par de valores fallan el 68% de las pilas? Eso es lo que nos pregunta, ¿no? ¿Entre qué par de valores fallan el 68% de las pilas? Inciso B, ¿entre qué par de valores fallan el 95% de las pilas? Y en inciso C, el 99%. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, como ya tengo estos porcentajes y en el anterior gráfico dijimos en qué consisten esos porcentajes, lo que hacemos es lo siguiente. Para el inciso A, me están pidiendo el 68%. Dijimos que el 68% va o es igual a mu menos una vez la desviación. Como dice par de valores, entonces tengo que encontrar 2 datos, ¿no es cierto? Tengo que encontrar un intervalo, esto es guión. Mu más una vez la desviación estándar. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Si reemplazamos los datos, acá me da 19 menos 1.2 es desviación estándar por 1, 1.2. Ese es un valor. Luego aquí el 19 más 1.2. Entonces, haciendo las operaciones, ¿no? Aquí me va a dar el 17,8 a 20,2.
Esto obviamente en horas. Pues, ¿cómo voy a interpretar? Acá voy a decir lo siguiente. El 68% de las pilas, el 68% de las pilas alcalinas comienzan a fallar entre 17,8 a 20,2 horas, ¿no? Esa sería la interpretación que tenemos que hacer. Para el inciso B, que es 95%, hacemos lo mismo, ¿no es cierto? 19 menos, ahora es 2 veces, entonces 2 por 1.2. Guión, pues es un dato que voy a tener, 19 menos 2 por 1,2. Tengo que multiplicar ahí. Entonces el resultado aquí me va a dar 16,6 a 21,4. Ustedes verifican, por favor. Entonces, nuevamente ahí la interpretación. No se olviden que sí o sí se interpreta. O sea, todo lo que se tenga en este capítulo tienen que interpretar. Entonces, la interpretación acaba de decir, el 95% de las pilas comienzan a fallar entre 16,6 a 21,4 horas, ¿no? Esa va a ser la interpretación del inciso B. Y en el caso del inciso C, en el inciso C nos pide 99. Entonces, si desean, observan el gráfico. En esa parte vemos que para el 99% tenemos 99% es igual al promedio más menos 3 veces la desviación estándar. Entonces, el promedio, siempre el dato menor primero, 3 veces, ¿no? Entonces, ese va a ser el primer dato. Guión, no es menos eso, es un guión para el otro dato. Va a ser 19 más 3 veces la desviación está 1.2. Por lo tanto, ese dato me va a dar, haciendo operaciones, 15,4 guión 22,6. O sea, no hay que olvidarse, otra vez, las unidades, no tienen que olvidarse la interpretación. Entonces, en este caso, inciso C, decimos que la interpretación es la siguiente, ¿no? Para el 99. Decimos, el 99% de las pilas comienzan a fallar entre 15,4 a 22,6 horas. No, esa es la forma de interpretar este tipo de ejemplos. Entonces, y así tendríamos varios ejemplos que podríamos nosotros aplicar. Pero, ¿cuál es la situación acá? Que si bien sabemos que la curva normal, que es una forma de campana, que solo se utiliza para datos cuantitativos continuos, los estadistas, los que trabajan con estadística, si bien a un principio hicieron uso de estas tres áreas, ¿no? Del 68, 95 y 99, comenzaron a reclamar un poco, porque decían, ¿no? ¿Por qué solamente tendría que trabajar con estas tres áreas, ¿no? O sea, ¿por qué solamente debería trabajar con 68, 95, 99? Quiero trabajar, alguien decía, con un 70%, ¿cómo tendría que hacer? ¿No? Otro decía, si yo quiero trabajar con el 80 y tantos por ciento, o con datos, o sea, con áreas que no sean necesariamente las tres, ¿no? Entonces, esos fueron los reclamos, si quieren, cuando salió esto de las áreas. Por esa razón, entonces, los estadistas
le dieron una solución, porque decían, sí, tienes razón, o sea, no todo un tiempo se va a trabajar solamente con estas tres áreas, no tendríamos que trabajar con otro tipo de áreas. A ese reclamo surge la siguiente respuesta, ¿no? Se habla de la distribución probabilística normal estándar. Distribución probabilística normal estándar. Esto surge, como les digo, por el reclamo de algunos que trabajaban en estadística y no estaban de acuerdo en trabajar solamente con esas áreas, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama estándar? Porque acá, por ejemplo, ya vamos a trabajar con diferentes áreas, ¿no? Y lo primero que sí o sí se tiene que hacer es estandarizar los datos, ¿no? Por eso se llama estándar. Tiene que sí o sí estandarizar los datos. Ahora, ¿cómo se estandarizan esos datos? Mediante la siguiente forma. ¿No? Tenemos el Z, X menos mu, dividido C. Entonces, de acuerdo a esa fórmula, se comienza a estandarizar los datos que uno vaya a tener. Si observamos la fórmula, estamos trabajando con los siguientes términos, ¿no? Nos recordamos, decimos Z, Z va a ser el valor estandarizado, así se llama, Z. X es cualquier valor, cualquier dato. Mu, el promedio, en este caso poblacional, y sigma, la desviación estándar poblacional. Bueno, quizás ya se vaya a cortar esto de la clase. Les indico lo siguiente. A partir de este punto, yo voy a grabar en un video y les voy a subir a la plataforma. Cosa que el próximo lunes, cuando veamos, estemos en la clase, continuamos con el avance, pero también tenemos que ver, o tengo que ver qué consultas tienen ustedes, o sea, qué dudas tienen hasta el momento y cuando van del video de las aplicaciones de esta curva normal, o si por el momento algunos de ustedes tienen alguna consulta. No, Inge. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Sí, Inge, gracias.